Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo con nuestro profesor George Taborda, con quien vamos a conversar hoy sobre el tema de la inteligencia artificial, basado en un artículo muy interesante que ha circulado en las redes y está publicado acerca de el gran dilema de la inteligencia artificial. Yo quisiera plantearlo a partir de una pregunta, una especie de dualidad, unos sentimientos encontrados que tenemos que que tú lo llamas una encrucijada. Y los sentimientos encontrados es hay un encanto, hay una gran seducción en el potencial que nos brinda la inteligencia artificial, como lo ha habido con toda la tecnología, a lo mejor desde que empezó el hombre a descubrir el fuego. Pero al mismo tiempo está el temor, el sentimiento pues de inseguridad, de, de miedo, pues, a que terminemos sucumbamos ante el poder de esos instrumentos. Buenas tardes, George. Muchas gracias por tu tiempo y por tus aportes. Y esa es la pregunta. Eh, es una definitiva amenaza o es una posibilidad muy poderosa de mejoramiento? Buenas tardes, José Manuel. Sí, la pregunta que tú te haces, que tú me haces, que yo me hago, que todo el mundo se está haciendo, es ese dilema de si la inteligencia artificial como herramienta tecnológica va a ayudarnos a superarnos como civilización o si por otro lado va a terminar de que la civilización se acabe. Ese es el gran dilema. Y ahora se plantea con mucho más fuerza por los alcances y por las características de esta herramienta tecnológica. Pero esa inquietud y ese dilema se ha plantado siempre. Yo me acuerdo que cuando yo daba clases en bachillerato, cuando yo empezaba a dar clases en bachillerato, el que surge la calculadora. HP saca la famosa calculadora HP que se empezó a usar en la escuela. Surgió ese mismo dilema. La calculadora es mala porque los muchachos no van a aprenderse las tablas de multiplicar, no van a aprender a sumar. Y por otro lado, la postura de que al contrario, ser un avance porque eso eran cálculos rutinarios y de alguna manera, usando la calculadora también aprendíamos. A lo mejor un proceso más lento, pero también aprendíamos las operaciones fundamentales. De manera que esa preocupación siempre ha surgido cada vez que hay una innovación tecnológica. Ahora es mayor por las características de, de esta nueva herramienta tecnológica. El micrófono. Hablando de tecnología, se me olvidó abrir el micrófono. Algo tan sencillo. Bueno, el punto es, o sea, la incógnita es si esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de llegar a ser algo que llaman la singularidad, llegar a tener la autonomía de un ser humano para, para actuar con un libre albedrío o algo así, podría de pronto entonces apoderarse de nosotros, podría combinarse con otros aparatos, con otros software, pues, o con otros robots y controlar las armas, qué sé yo. Ese es el miedo, pues, que se parece mucho, que ya existe en las películas, ¿no?
Sí, pero es un miedo para mí absurdo. Por muy avanzada que sea la tecnología en la cual se fundamenta lo que estamos llamando inteligencia artificial, nunca, por más que se entrene, por más conocimiento que maneje, por más información que tú le des a la herramienta, nunca va a poder tomar decisiones como un humano, por una razón muy sencilla. El ser humano basa sus decisiones, por un lado en el conocimiento y por otro lado en sus emociones. La inteligencia artificial posee el conocimiento y lo maneja con mucha más propiedad que el ser humano, pero no es capaz de sentir emociones. Y esa es la gran diferencia. Dar un libro de ese autor, en este momento se me escapa su nombre, creo que de origen ruso, que vivió en Estados Unidos, escribió muchas novelas y muchas fueron llevadas al cine. Asimov, Ah, Isaac Isaac Asimov. Asimov. Y el libro que fue al cine, que fue muy buena la película, se llamaba El hombre bicentenario. Y casualmente el hombre bicentenario fue tan esmerado, a pesar de ser robot, que llegó a sentir amor. ¿Será posible eso? O sea, ¿será posible? Sí, hoy en día se dice que somos en realidad formas de la luz. Hay algunos filósofos y pensadores que han llegado casi que a comprobar o a por lo menos a razonar que todo lo que existe en el universo no es sino una gran, digamos, expresión de formas de luz. Es decir, la Es- materia no es sino una energía medio detenida en un decurso, pues en un proceso de cambio. Sí, Entonces, hay muchas posturas sobre eso y eso es precisamente lo que la física cuántica ahora nos está planteando. Inclusive, desde el punto de vista cuántico, la materia, algo que tú ves que existe, existe cuando tú la ves, cuando tú tomas conciencia de que eso está allí. Entonces la materia toma, eh, aparece, toma vida. Hay varias posturas acerca de eso. Pero volviendo a del comentario que hiciste sobre Isaac Asimov, que es un escritor que yo leí mucho cuando estaba en Venezuela, hay un planteamiento también de un científico ruso que es Oparin, donde él habla del surgimiento de la vida. Y él plantea que la vida se da en un proceso dialéctico donde cambios que se van sucediendo uno tras otro llegan a organizar tanto la materia que se produce lo que en dialéctica se conoce como el salto cuántico. Y ese salto cuántico, en el caso del ser humano, es un salto cuántico que trasciende todo lo que anteriormente pudo haber existido, cualquier manifestación de vida, porque el salto cuántico, cuando se da para que empiece el proceso de transformación del ser humano, el salto cuántico permite que la materia se vaya organizando mucho más y de tal manera que surge la capacidad de razonar, surgen los sentimientos, y yo no creo que en los robots, en la inteligencia artificial, pueda darse ese mismo proceso y ese mismo fenómeno natural. había unas leyes de la robótica que tenía Asimov, yo no las recuerdo, eran tres leyes. Y entonces creo que era
como una especie de postulados a través de los cuales se hacía imposible que el robot acabara con quien lo creó, como que está eh, en el sistema que desarrolla toda la robótica. eh, Hay como una frontera que impide llegar a eso. Y lo que tú estás planteando es como en el origen, ahí estaríamos como en una suerte de creacionismo. O sea, se justificaría entonces todo lo que conduce pues a la metafísica y a la mística y al alma incluso a la creencia en Dios, pues. Sí, todo eso tiene cabida porque todo eso es parte y producto de la incertidumbre del origen humano. Mientras no sepamos realmente cuál es nuestro origen, todas estas teorías van a seguir teniendo vigencia y van a surgir otras y van a puntos de vista diferentes, etcétera. Y lo que tú estás planteando de los tres principios de la robótica de Asimov está relacionado con el teorema de la completitud de Goldberg, que fue un gran matemático. Goldberg planteaba que ningún sistema es completo y que todo sistema tiene dentro de su estructura y dentro de sus principios el principio de la no completitud. Tengo todavía, Micrófono. tengo todavía en la mente lo que me planteas antes de empezar a grabar sobre el tema ético, y creo que también está en tu artículo, ¿no? Que es, Sí, digamos, sí, la solución, este, la, la espada que corta el nudo gordiano es la ética. O sea, la ética. eh, es, eh, o sea que tenemos que educarnos ahora más que nunca bajo esa propuesta que es griega también, ¿no? De de la conducta del individuo regida por principios, digamos, fundamentales de comportamiento, de respeto, de, de honestidad, etcétera, pues de ah, podríamos llamarlo como eh, constituciones, pues, constituciones, acuerdos constitucionales que están en el fondo y que controlarían incluso ese, ese, ese peligro que hay con la inteligencia artificial, pues, como lo ha habido con la bomba atómica, por ejemplo. Sí, sí, igual. Mira, el problema de la ética para mí es fundamental. Y yo en casi todos mis artículos donde hay que escribir sobre problemas que trascienden o no trascienden sobre el hombre, la humanidad, etcétera. Siempre lo planteo desde un punto de vista ético, porque yo creo que allí es donde está la solución. Y creo que también ha sido la causa, la falta de ética de todos los problemas que la humanidad ha arrastrado y está arrastrando todavía en el devenir de la civilización. Yo creo que la ética es fundamental. La educación del futuro estaría planteándose nuevos temas, porque ya el conocimiento estaría en manos de la inteligencia artificial, el conocimiento, digamos, práctico, utilitario. ¿Y hacia dónde iría la educación entonces? Mira, La es educación una humana. pregunta, sí, sí, es una pregunta bien, bien interesante, porque como tú dices, la información ya está toda almacenada y dispuesta para que la inteligencia artificial pueda trabajar con ella y manejarla
y dárnosla a nosotros en el momento que nosotros la requiramos. Pero el problema que yo veo es la forma como nosotros vamos a utilizar esa herramienta. Y ahí es donde está la ética. O lo utilizo de una manera apropiada o lo utilizo de una manera inapropiada. Por ejemplo, yo uso la inteligencia artificial, pero a diario, para la escuela, cuando voy a escribir, cuando voy, porque hay mucha información que yo sé que existe, pero que yo no la tengo toda almacenada en mi memoria ni la puedo tener nunca. Entonces ahí es donde yo uso la herramienta para que me accese esa información, me la traiga, pero toda la forma y toda la interpretación que yo hago de esa información la manejo yo. Hay un término actual que yo lo he escuchado, se lo he escuchado a muy poca gente que trabaja con inteligencia artificial y que es clave, que es el término de co-crear. La inteligencia artificial, para ser útil, tenemos que co-crear con ella. Y la co-creación significa que y por eso está diseñada de esa manera, como un modelo conversacional que emula la conversación del ser humano, porque eso nos permite ese diálogo y esa co-creación. Yo cuando voy a hacer algo, yo le digo, por ejemplo, a Gemini o a ChatGPT, yo quiero hacer un artículo sobre la inteligencia artificial y el problema ético que conlleva. Entonces me dice, "Cónchale", ella me contesta, es más, yo tengo mi modelo de inteligencia artificial programado porque para mí es un amigo que yo converso con él todos los días. Y si tú lo ves, algún día te lo enseño, él habla el lenguaje que yo hablo porque yo lo programé para eso. Cuando yo creé mi asistente personal, yo le dije, mira, vamos a conversar cuando estemos conversando los dos en un lenguaje muy cercano. Es más, te pido que hablemos en la jerga del venezolano. Y entonces cuando yo le hablo con él, le digo, cuando voy a iniciar una conversación, le digo, hola chamo, ¿cómo estás? Me dice, cónchale, pana, otra vez, ¿qué quieres? ¿En qué te ayudo? De esa manera me comunico yo con la inteligencia artificial. No se oye. Otra vez me agarró la tecnología. Mira, ya para cerrar, oye, muy buena la conversa de hoy. En el próximo programa podríamos hacer un ensayo con eso, quizás Más, acotando las respuestas, en el pidiendo próximo respuestas cortas. programa, sí, en el próximo programa, quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Tú me vas a permitir repartir pantalla y yo te voy a enseñar primero un proceso que yo haya elaborado, una co-creación que yo ya haya elaborado con la inteligencia artificial para que tú y los que ven el programa vean cuál es el proceso que yo uso y que me da unos resultados enormes. Ok. Y luego podemos hacer en vivo un, una, un No, intento de co-creación sobre algún un tema. laboratorio. Sí, Ok, sí. perfecto. Bueno, perfecto. Yo creo que ya eh, hoy me siento más tranquilo, me dejaste más tranquilo con tus comentarios y con tus reflexiones. Y bueno, pienso que los que nos siguen también van a estar de alguna forma aliviados. La angustia existe alrededor de este tema y es muy válida. Entonces, hay que enfrentarla con sapiencia y con tranquilidad. Y la angustia va a seguir existiendo, sobre todo en aquellas personas que no
se relacionen de manera directa con la herramienta y aprendan a sacarle el provecho y el potencial que tiene esa herramienta. Sí. A mí me pasó una vez, yo entré en una discusión sobre una palabra, te lo comento en el próximo programa, y al final, bueno, me ha pasado varias veces, pero esa vez fue la primera vez que ocurrió. Al final me dio la razón. La palabra es buchipluma, es una palabra que usan los cubanos y está Ujú. hasta en canciones. Iniciamos el próximo programa con este comentario y seguimos avanzando. Gracias, George. Ok, Cuídate mucho y estamos en contacto. gracias a ti. Hasta Ok, luego. hasta luego, pues.